Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque el mejor lugar donde podemos estar es en tu casa. Nos sentimos privilegiados, te damos gracias. Este es un tiempo maravilloso, Señor, donde aunque muchos no comprendan, aunque sabemos que hay dificultades, problemas y crisis, para nosotros, tus hijos, son tiempos inmejorables, tiempos irrepetibles para zambullirnos en tu río y para manifestar lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor, y en medio nuestro. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te ruego que les bendigas, que los fortalezcas, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, rechazamos todo lo que no proviene de ti y declaramos, Señor, que esta palabra que tú envías dará fruto abundante, lo creemos en el nombre de Jesucristo, amén y amén, y le damos un aplauso a nuestro Señor, gloria a su nombre. Yo no me voy a cansar de repetir que somos privilegiados de estar en la casa del Señor, alabando su nombre, recibiendo lo que Él envía sobre nosotros. Y mientras estoy diciendo esto, creo, es como si hubiese un mundo paralelo que está sumergido en maldad. Esto es lo que por lo menos me deja ver la palabra. Son tiempos donde es real que la maldad se aumenta. La maldad en las familias, la maldad en las calles, la maldad del corazón del hombre va en aumento, y lo impresionante, o lo que a mí me impresiona, es que esto hace que el amor de muchos se enfríe, comience a entibiarse, comience a tomar distancia hasta terminar enfriándose. Y antes de venir estaba leyendo un pasaje que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y quiero compartírselos porque tiene que ver con los tiempos en los que ya hemos entrado. Vamos a leer desde el versículo 1, porque aquí el apóstol Pablo enfatiza algunas cuestiones que tienen que ver con estos tiempos postreros. Él dice en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí Él hace un ruego, porque resulta que en este tiempo se estaba viviendo, en el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo, se vivía un tiempo muy especial, donde había persecuciones, donde había amenazas, donde a muchos cristianos, por causa de decir que eran cristianos, los llevaban prisioneros, los mataban, los crucificaban, los llevaban al circo romano. Entonces, en medio de toda esa situación, Pablo está primero haciendo hincapié en que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, por su iglesia, ¿cuántos son hijos de Dios? Hay una reunión que pronto vamos a tener con Él, literal, porque aquí Él está en medio de nosotros, pero Él está viniendo también por su pueblo. Entonces Pablo dice en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí está hablando del día del Señor. El día del Señor
no es lo que muchos piensan. No es lo que... El Día del Señor es un evento, un acontecimiento que está compuesto por muchas partes. Pero ese Día del Señor tiene que ver con cosas muy terribles que vienen sobre esta humanidad. Tiempos de mucha confusión, tiempos donde muchos se van a rebelar contra Dios, contra lo establecido por Dios. Ahora vamos a ver, es lo que sigue diciendo en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oigan esto, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí aparece una palabrita, apostasía. Hemos hablado acerca de esto. Alguno preguntará, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Saben que esta palabra tiene que ver con más que tomar distancia, con divorciarse, con volver atrás. Y a mí me impresiona esto y se los quiero compartir porque por un lado siento gozo porque hay muchas personas que se están acercando a Dios y para mí esto es motivo de deleite y el corazón de Dios se deleita con esto. Muchos varones, muchas mujeres, muchos jóvenes están viniendo al camino del Señor. Pero también cuando aparece esta palabra, apostasía, que tiene que ver con volver atrás, necesitamos hablarlo esto. Porque la ciencia aumenta, porque la tecnología y los medios de comunicación aumentan y no tenemos nada en contra de eso. Pero es real que son factores que si en vez de manejarlos nosotros, nos manejan a nosotros, podemos entrar en esta separación. ¿Y saben por qué esta palabra, por lo menos a mí me impresiona? Porque apostatar tiene que ver con alguien que en un tiempo creyó, como el divorcio. ¿Quién se puede divorciar? ¿Usted qué cree? ¿El soltero se puede divorciar? No. ¿Por qué no? Porque no tiene de quién divorciarse. Porque no estuvo casado. Entonces, ¿quién es el que puede apostatar o volver atrás en la fe? Aquel que un día tuvo fe. Es decir, los que están allí afuera, los que no les interesa nada, los que se levantan contra el Señor, ellos no es que van a regresar de la fe porque nunca la tuvieron. Pero qué triste aquellos que sí un día creyeron, que sí un día buscaron, que sí un día recibieron y gustaron de los dones de Dios, de alguna manera que digan, tome, yo devuelvo esto. Porque Dios no le quita la salvación a nadie. Dios no quita la fe. Es el hombre, iba a decir somos nosotros, pero renuncio a eso. Lamentablemente aquellos que lo que hacen es esto, apostatar, son los que de alguna manera están devolviendo una fe tan maravillosa, tan gloriosa, tan especial. Por eso aquí anoté, por ejemplo, lo que significa esta palabra apostatar y tiene varios significados. Uno es caer. Otro, caer incluso dice hacia atrás. Otro significado es olvidar. O sea, ¿quién puede olvidar algo? Aquel que alguna vez conoció. Y conoció, entonces el que conoció puede llegar a olvidar. Esto tiene que ver con retroceder. Quiero mostrarte una versión que tengo aquí, que es la versión antigua. Allí creo que está en la versión, en la Biblia al día. Pero esta versión dice, no os dejéis engañar, porque ese día no vendrá, estamos hablando del día del Señor, la venida del Señor. Ese día no vendrá
sin que primero, oigan como dice esta versión, sin que primero llegue un tiempo de rebeldía extrema contra Dios. O sea, una rebeldía que va a llegar a un extremo, que va a ser... discúlpenme que hoy les comparta esto, pero es algo que me impactó. Porque en estas palabras, cuando dice, bueno, esta versión dice llegar la rebelión contra Dios. Hay versiones que dan a entender que va a ser una especie de epidemia. Epidemia o pandemia. Creo que pandemia, no sé si alguien me puede ayudar o corregir. Creo que la epidemia todavía se puede controlar, pero me parece que la pandemia no hay control. Cuando declaran un virus o una enfermedad en alguna región con peligro de pandemia, es que eso ya no se puede hacer nada. Bueno, lo que me da a entender este pasaje es que se va a desatar una rebelión, pero tan grande que va a tener alcances ilimitados. Y por eso necesitamos también hablar de esto, aún en medio del gozo, aún en medio de la fiesta que hacemos al Señor, necesitamos también prestar atención. A mí a veces, hermanos, me suceden, saben que a veces me escriben, por ejemplo, y terrible cuando me preguntan algunas cosas. Por ejemplo, cuando me preguntan, en tal lugar se hace tal y tal cosa, ¿qué dice usted? Y yo ahí, antes de contestar, me pongo a pensar. Porque yo no sé si el que me está escribiendo me está hablando del lugar, por ejemplo, donde él congrega. Porque me dice, cuando termina la reunión, se van los jóvenes a tal lugar. Y mejor no les sigo contando, pero entonces yo digo, ¿qué hago, Señor? Porque si le digo lo que pienso, capaz que soy un factor de división. Porque si es alguien que está congregando en un lugar y alguien le dice que eso está mal y yo no quiero ser causa de división. Pero si no le digo lo que pienso, me puedo volver en una especie de cómplice. Entonces ahí me pongo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué quiero ser? ¿Causa de división o cómplice? Ninguna de las dos. Había un corito que cantábamos que decía, yo quiero ser Señor amado. ¿Cuántos lo conocen? Como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y la realidad es que tenemos que dar a conocer la verdad de Dios. Y aquí nos dice el Señor que conforme llegue ese día, Él nos da un orden de lo que va a pasar. Por lo menos aquí yo veo un orden. No os dejéis engañar porque ese día no vendrá, dice, sin que primero llegue un tiempo. Esta versión dice rebelión contra Dios. Aquí la versión antigua dice un tiempo de rebeldía extrema. Rebeldía extrema contra Dios. Y aquí dice luego manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Es decir, un tiempo de mucho engaño. Un tiempo donde muchos que están afirmados en la fe van a empezar a ser bombardeados y corren el riesgo de ser confundidos. ¿Por qué? Porque miran que allá sucede tal cosa, porque viene otro y te dice, pero no hay problema, está todo bien, es lo mismo. Y déjenme decirles que no es todo lo mismo, aunque parezca. ¿O a alguien le gusta ser engañado? Díganme la verdad. ¿A usted le gusta ir al almacén y compra 300 gramos de qué? De queso. Y que le den 250.
me gusta que me cobren 300 y que me den 250. No creo, hermano. Sonrían, que Jesús nos ama a todos. Pero le estoy poniendo un ejemplo así porque lo que estamos hablando es bien delicado. Y si bien a nadie le gusta ser engañado, el tema es que en estos tiempos muchos van a ser engañados y van a ser confundidos por los afanes de este tiempo, por el mismo diablo, por los moveres que se meten aún dentro de la iglesia del Señor. Y muchos siguen avanzando pensando que está bien, porque hay algunos que directamente no quieren saber nada. De ellos, hoy estoy hablando de nosotros. ¿Saben por qué estoy hablando de nosotros? Porque estos pasajes, esto que está diciendo Pablo aquí, no está hablando de los otros, está hablando de nosotros. Está hablando de vos, y de vos, y de mí. O sea, esto está hablando de cada uno de nosotros, es como una advertencia. Entonces yo cuando leo esto digo, sí, Señor, cada día necesito al despertarme y saber que tus misericordias son nuevas cada mañana, que me guíes hoy por el camino que debo andar. Porque, hermano, yo no es que... A ver, necesitamos cada día sincronizar nuestro reloj con el de Dios. Él dice que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos también. Yo quiero, a pesar de mis errores, caminar los caminos de Dios. Y si hay un versículo que se repite casi literal, que está en Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. Se repite casi literalmente, es como que cada vez que se repite algo en la palabra tenemos que prestar atención. Y ahí dice que hay camino que al hombre le parece derecho, le parece que su fin es bueno, pero en realidad no es así. Mire, este versículo se repite literalmente. Parece, pero no es. Parece que nos va a conducir a una meta correcta, a un lugar bueno. Yo estoy seguro que los que están caminando este camino, que creen que es bueno, no piensan que al final se pueden encontrar con un cartel que diga calle sin salida. Al final, casi ya llegando al final, un cartel que diga despeñadero, chiquitito. O un cartelón que diga mansión del conde Drácula. Nadie se imagina algo así. No, hay gente que va caminando y dice, yo lo que estoy haciendo está bien, nadie me diga nada. Y necesitamos consultar al Señor. Porque qué triste es estar caminando un camino que su fin es muerte. Esta semana justamente hablaba con un muchacho mientras trabajábamos aquí abajo y él me contó algo que pasa en su trabajo. Es decir, cuando él me planteó lo que me planteó, yo recordé un salmo. Pero él lo que me estaba diciendo es, ¿sabe lo que me pasa? Que ahí en mi trabajo son terribles. Y en medio de la situación estos bandidos no saben, y él estaba mal porque le parecía que los otros estaban bien. Pero cuando se metió estos días que estuvimos haciendo unos arreglos aquí en la casa del Señor, me dice, ¿sabe que ahora tengo paz? Porque me doy cuenta que no solo no están bien, están mal. Pero él me dice, pero me confundí. Me confundieron, me estaban arrastrando. Y hay un salmo, que es el Salmo 73. El Salmo 73, el salmista dice, hay un versículo que dice, casi se deslizaron o se resbalaron mis pies. Salmo 73, aquí lo tenemos. Versículo 2. Aquí el salmista dice, en cuanto a mí,
Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Yo recordé esto porque cuando él me hablaba lo que hacían en su trabajo, las cosas que le decían a él, y él se daba cuenta las burlas que hacen de la iglesia y de Dios. Más abajo, versículo 8, mirá cómo dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, como diciendo no les importa nada. Se burlan del pueblo que teme a Dios, se burlan de Dios. Y él me dice, ¿sabe que me estaban presionando tanto? Y yo decía, ¿cómo puede ser si encima a estos les va bien según el ojo humano? Según ese ojo de aquellos que creen que el camino que están caminando es bueno, porque aún en medio de los problemas de la nación, quizá se pueden comprar su auto 0 kilómetro, le entregan su casa, pero en realidad más abajo el salmista se da cuenta de algo. El versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y sin hablar de este pasaje ni de este salmo, cuando este joven me contaba todo eso, yo dije, es lo mismo que le pasó, bueno, Asaf es el que escribió este salmo. Es lo mismo, estaba rodeado de gente que despotricaba contra Dios, que se burlaba de Dios, que parecía que le iba bien, pero en realidad el fin de ellos no es bueno. Yo no estoy aquí para hablar de ellos. Yo le doy gracias a Dios porque, amados, a los ojos de Dios, todos nuestros caminos, por más nobles que parezcan, por más llenos de cosas materiales, de amistades, de lo que sea, ponele el nombre que sea, eso a los ojos de Dios es como trapos de inmundicia. Lo que vale delante de los ojos de Dios, cuando nosotros nos presentamos, lo que Él acepta es la sangre de su Hijo amado. Dice en Hebreos capítulo 9, ya no necesitamos de sacrificios, es venir presentando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como cantábamos otro corito, no era un corito, una adoración. Por su sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. ¿Para qué? Para darte gracias. Nosotros nos podemos presentar delante de nuestro Dios. Entonces, amados, lo que les quiero decir es que a veces necesitamos de alguna manera cachetear nuestra alma, como ubicarla un poquito, porque hay muchos caminos que nos parecen buenos. Sin embargo, necesitamos decirle, mira, acordate que tenés que depender del Señor. No estoy diciendo que no podemos tener errores, pero necesitamos afirmarnos, necesitamos sincronizarnos con el Señor. Cada tanto, hermano, yo le digo al Señor, Padre, si ves que me estoy adormeciendo, en realidad es lo que Dios nos dice en la palabra. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y yo lo creo. Y a veces si uno se está un poquito acomodando o tomando distancia o dejándose influenciar por doctrinas que no son sanas, por cosas que no son convenientes, necesitamos urgente volvernos, despojarnos de esas cosas. Necesitamos despojarnos de eso y volver, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojándonos del pecado que fácilmente, ¿cómo es que dice ahí? Nos asedia. Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, amados, que correr. Y a veces nos tenemos que despojar de algunas cosas que lo que hacen es ponernos carga y desviarnos. ¿Con cuántos hermanos hablo que me cuentan que se quedaron recordando aquellos tiempos de alegría? Como diciendo, eso ya no vuelve más. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice que el que piensa así está equivocado. Algunos se quedaron en el pasado, en algo que Dios los usó o que les sucedió, o puede ser una tristeza. Algunos ahí revolcándose en ese recuerdo de tristeza y no pueden salir adelante. No, déjame decirte algo. Hoy es el mejor tiempo. Este es el mejor tiempo. Hoy estamos vivos. No sabemos lo que va a pasar. Vamos a seguir vivos, pero no sabemos si vamos a seguir sobre la tierra. A veces la última vez que fui a un velatorio que me pidieron de hacer un servicio, me quedé ahí sentado al costado. Y había una persona, y yo estaba al lado, y estaba hablando con otra. Y le decía, pero ¿cómo puede ser si la semana pasada estaba vivo? Yo no me metí, pero decía, más bien, si por eso estamos acá. Algunos, discúlpeme que le hable esto, pero lo que te quiero decir que hoy es el día que hizo el Señor para que te goces y te deleites en Él. Hoy es el día que hay que disfrutar. Y como decimos siempre, creemos que los tiempos que nos toca vivir como creyentes, como hijos de Dios, son inmejorables, irrepetibles, pero a la vez tiempos delicados, porque a medida que se acerque ese día tan glorioso, tan esperado por nosotros, los hijos de Dios, la maldad va a ir en aumento, va a hacer que el amor de muchos se enfríe. Un mover de apostasía generalizada, es decir, donde muchos van a ser confundidos, muchos van a ser o van a intentar volver atrás, devolver esta fe tan maravillosa. Por eso nosotros desde aquí casi hasta con desesperación te recordamos que no te dejes engañar, no te dejes confundir, no te dejes, como dice Pablo, mover de vuestra manera de pensar en cuanto a su regreso. Yo creo que esta apostasía generalizada, esta rebelión contra Dios en tiempos donde las sociedades buscan ídolos, buscan personajes, ya sea en el deporte, en la política, en el arte, a veces incluso puede ser dentro de las cosas espirituales, poner a un pastor, a un ministro de Dios como ídolo. Un día Pablo y Bernabé, cuando se sintieron que los estaban poniendo los griegos en la categoría de ídolos, ellos rasgaron sus vestiduras y confrontaron con el mensaje del Evangelio. Confrontaron con el mensaje que está, por ejemplo, en Isaías 45:22, donde el Señor dice: mírenme a mí, porque yo soy Dios y no hay otro, y sean salvos todos los términos de la tierra. Por eso desde aquí queremos animarte a que deposites tu confianza, tu fe y tus ojos en el único Dios verdadero. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.